Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Pues vamos a ver el Parkinson y su relación con los cambios anatómicos, fisiológicos y neuroquímicos causados por el envejecimiento. Vamos a empezar entonces en el primer parcial con Parkinson porque me gustó mucho ligarlo con los neurotransmisores que ustedes están utilizando. Principalmente, como les decía, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos está modulando la vida desde que somos niños. ¿Sí? Si no hay dopamina, no aprendemos a reconocer a nuestros padres. Si no hay dopamina, no aprendemos casi nada. Y la dopamina va cambiando a lo largo del tiempo en las personas mayores. Fíjense bien, esta figura que me encanta, está muy bonita. Aquí hicieron una tomografía por emisión de positrones y es una técnica, como ustedes lo saben, no invasiva, que nos permite ver actividad neural. Entonces aquí están mostrando un cerebro joven, ¿sí? En el lado izquierdo y un cerebro adulto en el lado derecho, y cómo es que la actividad dopaminérgica va cambiando durante el tiempo. La persona joven tiene 25 años y la persona adulta mayor tiene 70 años. Esto es muy interesante porque también está hecho en mujeres y tenemos que saber, por ejemplo, ustedes lo deben de saber ya, que no son los mismos niveles dopaminérgicos de hombres y de mujeres. Eso es algo que a mí me ha interesado mucho y es algo en lo que yo he participado como investigadora. Entonces, los hombres por lo regular tienen los mismos niveles de dopamina, no necesariamente durante la edad, pero sí todo el tiempo. Entonces, hombres jóvenes tienen cierta concentración interna de dopamina y no va a modularse. Y hombres adultos mayores tienen la misma y no se va a modular. ¿Qué pasa con las mujeres? En las mujeres la dopamina fluctúa antes de la menopausia. Cuando empiezan a tener sus ciclos menstruales, la dopamina va fluctuando los niveles internos. Entonces, cuando están más cercanas ellas o ustedes, ¿no? Cuando nosotros estamos más cercanas a un periodo ovulatorio, tenemos mayor concentración de dopamina interna. Y cuando las mujeres dejan de ciclar y empieza todo lo que es la menopausia, después de tener todos estos cambios hormonales, la dopamina disminuye y entonces deja de ser cíclica. Esto es muy interesante porque eso es lo que pasa en personas adultas mayores. Entonces, lo que están analizando aquí es el cerebro de una mujer adulta mayor. Y es muy interesante cómo vemos, incluso necesitamos nada más casi ver la imagen. Estamos viendo aproximadamente los ganglios basales. Y lo que se ve aquí es que, si se dan cuenta, el rojo es 100%, el amarillo va bajando y así hasta el negro cuando ya no hay actividad. Entonces podemos ver más o menos que la actividad de esta mujer, la actividad dopaminérgica de esta mujer, pues realmente, o bueno, de estas mujeres, realmente va bajando. ¿Y por qué va bajando? Porque hay una diferencia incluso en el transportador de dopamina, incluso en ciertos tipos de receptores de dopamina que están muy implicados en que si tú vas a envejecer bien o vas a envejecer mal. Entonces, eso también es algo que yo he estudiado mucho, actividad dopaminérgica, específicamente del receptor D2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dopamina y por qué es tan importante para nosotros y para nuestro curso? Pues tenemos que analizar que independientemente de que tengamos un envejecimiento exitoso y que tengamos un envejecimiento sano, el envejecimiento causa cosas. Entonces, realmente hay cosas que podemos detener nosotros con buena alimentación, muchas, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos de Alzheimer. Pero en otro tipo de padecimientos o incluso en otro tipo de cambios neurofisiológicos, pues hay cosas que no se pueden detener. Y esta es una de ellas. Así comas muy bien y comas muchas nueces y todo, va a haber un cambio en el sistema dopaminérgico y en las vías. Así sea sano, y si no eres sano, pues puedes desarrollar otro tipo de padecimientos como el Parkinson.
Entonces es muy importante, la dopamina no nada más es motivación y no nada más es anticipación de la recompensa, también está muy implicada en la cognición. Tú no puedes guardar información, no puedes tener una memoria a largo plazo, no puedes codificar la información en donde se guarde, en cualquier corteza que nosotros tengamos la información, si no hay dopamina. Es muy, muy importante. Entonces, fíjense bien, les puse esta tabla que me súper encanta, porque esta tabla, se las voy a traducir, habla sobre varios experimentos, varias investigaciones que se han hecho, tanto en personas con Parkinson como en sujetos sanos. Entonces vemos, por ejemplo, el primero, que está hecho en sujetos sanos. ¿Y qué es lo que ellos midieron? Bueno, pues es un receptor de dopamina. Dopamina tiene dos tipos de receptores, D1 y D2. D2 va cambiando en las personas sanas, ¿sí? D2 de por sí tiene que cambiar, es el que yo les decía que nos modula todo este estado afectivo. Por ejemplo, yo inducía preferencia de pareja a través de un agonista dopaminérgico tipo D2 que se llama quinpirole. Entonces era como, claro, en un modelo animal, era un modelo de enamoramiento, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos enamorados, liberamos dopamina tipo D2. Y esta dopamina tipo D2 pues se pega a receptores y hace que te sientas enamorado de esa persona y que mantengas como esa relación a largo plazo. ¿Ok? Eso era lo que yo principalmente estudiaba, y eso también pasa en adultos mayores y en personas jóvenes y en niños, ¿no? Pero también está muy implicada en la memoria a largo plazo, receptor tipo D2. Y en las personas en los adultos mayores o personas mayores, este receptor va cambiando su densidad, va bajando. ¿En dónde va bajando? Bueno, pues principalmente en los ganglios basales, en el núcleo caudado y en el núcleo cutámeno. Y eso es normal, ¿sí? Eso es lo que va a pasar normalmente. Así ustedes coman tomen resveratrol y coman súper sano y hagan ayuno intermitente, lo que ya hemos visto, pues en realidad esto va a pasar y es normal. Por eso es que hay cambios incluso en la cognición de personas mayores. Ustedes pues van a trabajar con personas mayores y tienen que saber eso. Entonces también se deben de establecer tipos de enseñanzas que tengan que ver con las funciones que tienen las personas mayores y los estados fisiológicos normales, ¿sí? Entonces esto está súper, súper bonito. Y bueno, ese no nada más es un solo trabajo. Hay otro trabajo que es específicamente en mujeres, y ellos, por ejemplo, lo que ven es igual, ¿no? Lo mismo, pero ahora no es en el D2, sino también lo que ellos ven es que hay una diferencia en el transportador de dopamina. Entonces es muy importante que tengamos, por ejemplo, la dopamina interna. Es muy importante que el neurotransmisor esté bien. Es muy importante que también esté bien los receptores, la cantidad de receptores. Pero también es muy importante que el transportador de esta funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese transportador no funciona adecuadamente? Pues empezamos con problemas como la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, tiene que ver Maury y et al. Ellos lo que encontraron es que hay una alteración, ¿sí? en el condicionamiento o en el aprendizaje asociativo. ¿Cuál es el aprendizaje asociativo? Fíjense bien, muchas veces nosotros aprendemos de manera incondicionada o de manera inconsciente. Entonces yo puedo decir, si veo que no me están haciendo caso en la clase, reprueben, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, les hago alguna pregunta y veo que no están en clase y les bajo una calificación, pues entonces, si lo hago repetidamente, ustedes van a saber que cuando yo pregunte tienen que contestar, porque si no va a haber un castigo, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que pasa. O asociar, no sé, yo me siento súper bien cada que cada que estoy con mis amigos, y específicamente cada que estoy con mis amigos
escucho X canción. Entonces, cuando yo escucho esa X canción, me hace sentir bien porque recuerdo a mis amigos. Eso es aprendizaje asociativo. Bueno, pues hay una alteración en este tipo de aprendizaje asociativo y esto está muy regulado por el transportador de dopamina, ¿sí? ¿Dónde es donde han visto que hay este decremento? Pues en el caudado y en el putamen, ¿sí? Otras cosas, por ejemplo, Hoffman, ¿qué fue lo que encontró? Hoffman no encontró nada en el transportador, pero sí en la descarboxilasa. Esa es una enzima que está muy implicada en la síntesis de catecolaminas, que son estas, dopamina, noradrenalina, y si no hay una buena síntesis de estas catecolaminas, igual pues no tienes la disponibilidad del neurotransmisor y entonces no puedes utilizarlo y hay un problema de Parkinson. Entonces, ¿dónde se ve que está esta afectación? Bueno, igual en el núcleo caudado y en el putamen. Por lo regular, Parkinson, el problema es en los ganglios basales. Los ganglios basales, ustedes saben que están coordinando el movimiento. Por eso es que estas personas con Parkinson tienen esos movimientos, esos temblores, ¿no? Esos tremores. Y porque está regulado por la dopamina. Principalmente, fíjense bien que aunque aquí todos los estudios hablan de los transportadores o la descarboxilasa, también está muy asociado a dopamina tipo D1. Entonces, por ejemplo, otro trabajo que a mí me llamó mucho la atención, mucho la atención, es el de Rini et al. Ellos, ¿qué es lo que vieron? Bueno, pues que también hay un problema en la descarboxilasa, ¿sí? En la aromatización, esta enzima, y esto no lo vieron nada más ¿cómo se llama? En los ganglios basales, sino también en la corteza prefrontal. Entonces, acuérdense que la corteza prefrontal es como nuestro cerebro, dijéramos, social, ¿no? Es la que nos dice esto está bien, esto está mal, y también es la que coordina lo que pudiéramos hacer. Entonces, es muy interesante porque se ve como de por sí hay afectaciones en personas mayores. Esto va a pasar, esto es un hecho. Sin embargo, cuando vemos que hay una disregulación en las vías o en los transportadores o en la descarboxilasa, en las enzimas que convierten estos neurotransmisores, pues empezamos a tener un problema ya de un envejecimiento patológico asociado a la enfermedad de Parkinson. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este neurotransmisor, dopamina? Bueno, pues como les decía, tenemos dos tipos de receptores, tipo D1 y tipo D2. Como siempre, estos receptores hay una dicotomía entre ellos. Por ejemplo, en edades jóvenes, dopamina D1 pues está implicado, como les decía, dopamina D1 y D2 está implicado en la vinculación afectiva. D1 está implicada en que tú bloquees una preferencia nueva, la que sea. D2 está implicada en que tengas una preferencia de pareja o una vinculación afectiva. También está implicado, por ejemplo, en la regulación de todo el sistema entérico. Está implicado, por ejemplo, en bebés que tienen reflujo, muchas veces les dan un antidopaminérgico tipo D2. Claro que esto también tiene un efecto muy grave en lo que es la vinculación entre la madre y el hijo. Entonces, a lo largo de nuestra vida, estos dos receptores o estos dos tipos de dopamina nos están regulando. Lo mismo pasa en las personas mayores, ¿sí? En las personas mayores, dopamina D2 está implicada en la cognición, también cuando son jóvenes. Está implicada en la vinculación afectiva, cómo es que ellos se vinculan, cómo son sus vínculos de pareja, y también está implicado o más asociado al envejecimiento sano. Pero cuando vemos en personas mayores una mayor actividad dopaminérgica tipo D1, principalmente, o no mayor actividad, sino mayor papel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se pierde actividad dopaminérgica, pues hay este tipo de movimientos que no son agradables, ese tipo de temblores que muchas veces tienen las personas mayores y que no necesariamente son Parkinson.
y esto tiene que estar asociado con la pérdida de dopamina tipo D1. Pero cuando ya es patológico, es cuando se desarrolla principalmente el Parkinson. Entonces, Parkinson no nada más depende de dopamina, pero sí dopamina es fundamental, súper fundamental para que haya este tipo de patologías. Y principalmente, ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien que hay un circuito que está completamente alterado. ¿Sí? Este circuito es el circuito que va de los ganglios basales, pasa por el tálamo y llega a la corteza. Es un circuito dopaminérgico. ¿Sale? Entonces es muy, muy interesante cómo es que está afectado de tal forma que muchas áreas se afectan. Por ejemplo, la vía oculomotora, que es la que hace que podamos mover los ojitos, bueno, pues esta está relacionada con el núcleo caudamen y ahí también hay un problema en lo que es pues la regulación, ¿no? Específicamente del globo pálido y de la sustancia nigra. Y bueno, pues ya vemos que el tálamo tiene que estar implicado, ¿no? El tálamo siempre tiene que estar implicado en esto porque es una vía de relevo. Y bueno, pues hay un área de esta, el ventral anterior y el dorsolateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con otras áreas? La corteza orbitofrontal. Bueno, pues ya vemos que hay un problema en esta vía, en el córtex orbitofrontal. También hay un problema con el núcleo caudado y otra vez sustancia nigra y globo pálido y el tálamo, ¿no? Entonces, todas estas áreas están implicadas con los ganglios basales, que son caudado, putamen, y el estriado, y vemos que están relacionadas con otras vías, ¿sí? Como con otras áreas, como el área suplementaria motora, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, incluso con el movimiento de los ojos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo vemos que en la enfermedad de Parkinson todas estas vías se afectan, ¿no? Y por lo regular siempre se está hablando sobre cómo es que se mueven las manos, pero no nada más son las manos, sino son unos síntomas que por lo regular se llaman extrapiramidales o estas son vías extrapiramidales. Entonces son síntomas que incluso, como pueden ustedes ver, incluyen los ojos, ¿no? Entonces esto es por lo que están pasando estas personas mayores y es lo que causa todos estos déficits cognitivos que pueden tener normalmente, pero que cuando van aumentando pues llegan a ser patológicos, ¿no? Y entonces ya tienen estos temblores, tienen problemas para recordar cosas, tienen problemas para incluso de visión, y pues tiene que ver con lo que es dopamina. Entonces por eso es que empezamos nosotros con este neurotransmisor, porque era muy, muy importante que lo viéramos. Como le decía, todo lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro curso, pues tiene que ver con estados también internos,